Cuando hablamos de tradición médica occidental o para el estudio, en este caso de las enfermedades y el estudio de la medicina en general, hablamos de una tradición que, como toda tradición, lo que hace es fundarse sobre una memoria de esa misma tradición, un recorrido histórico de esa misma tradición. Es decir, recorta episodios del pasado y los vincula en una secuencia temporal y espacial particular, elegida para sostener algo del presente. Esto se va a vincular a cuestiones que ustedes van a ver desde la introducción y que Levinas ha mencionado desde ya mismo desde de la clase de presentación de la materia, que es hacer un recorte histórico desde el presente sobre el pasado de alguna cuestión que queramos que nos interesa hoy en el presente. Por ejemplo, lo que hablamos, a lo que nos referimos cuando hablamos de tradición médica occidental. Hacer esto implica muchas veces caer en lecturas anacrónicas, en lecturas Whig, o lo que también se llama, pocas veces aparece así, pero que se llama como lecturas presentistas o un presentismo, es decir, desde el presente, hacer una selección de los episodios del pasado para darle mayor entidad, una justificación a lo que yo quiero entender del presente que vivimos. En este sentido, cuando hablamos de tradición médica occidental, entonces lo que hacemos es transitar, y esto se va a vincular a temas que van a ver sobre todo con el profesor Alberto Ona, en las teóricas sucesivas sobre historia de la medicina y en el texto Concepciones de la Vida, y en las exposiciones de Alberto Ona sobre concepciones de la vida, desde la antigüedad al presente, en donde lo que se sostiene para el caso de la medicina y digamos para el caso en general del conocimiento occidental es que en la antigua Grecia se dio eso que se llama el paso del mito al logos, y de pronto en el Egeo se abandonó una forma mítico-religiosa de pensar en este caso las enfermedades. Las enfermedades entendidas fuera o luego de la aparición de Hipócrates de Cos y de otros médicos de la antigüedad como algo que respondía a cuestiones mitológicas. Bueno, eso va a dejar de ser así, dicen quienes abordan esto que se llama la tradición médica occidental, o se sitúan en ese lugar, y hay un paso a una medicina técnica. Esto obviamente es algo que requiere matices y que ha sido revisado, muy revisado en el último tiempo, y lo van a ver mejor con Alberto Ona, entonces no me voy a detener, o sea, a la hora de ver prácticas religiosas, médico-religiosas, conviviendo con prácticas eminentemente técnicas. Esa división, si se quiere, es una división que nunca se da, como pretendieron las historias tradicionales de la medicina, pero bueno, convenía mencionarla. En ese sentido, cuando hablamos de una tradición médica occidental, para el estudio de la medicina y el estudio de las enfermedades, nos situamos ahí, la antigua Grecia en adelante. En un recorrido bastante complejo y que atraviesa regiones desde la antigua Persia, el imperio persa sasánida a comienzos de la Edad Media, va por el mundo árabe, luego por Europa Occidental, bueno, cosas que van a ir develando la materia, pero que conviene mencionar. Todo ese recorrido nos lleva a un mundo europeo occidental que en el siglo XVIII, el siglo XIX, luego de la Ilustración y el desarrollo de un pensamiento positivo y una mentalidad occidental que se expande al resto del mundo y que entra en diálogo. Cuando digo en diálogo no lo digo como algo pacífico, por supuesto, sino que domina, se mixtura con otras culturas, en este caso culturas médicas, y en algunos casos anula, tapa o, de nuevo, se combina con otras tradiciones. Hecha esta presentación general, este comentario general sobre qué es una tradición médica occidental y qué es lo que estamos entendiendo por tradición médica occidental, se puede entender por qué las historias en general de la medicina y de las enfermedades recorren ciertos puntos que son propias de esta tradición médica.
Entonces, lo que voy a hacer ahora es, situados en este punto y entendiendo cuál es el contexto teórico, analítico general, vamos a ir trabajando eh, distintos aspectos de una historia muy general de las enfermedades. Bien, en primer lugar, aclaro dos cuestiones. Cuando hablamos de pandemia, ya deben ser harto conocidas, pero por las dudas las digo. Cuando hablamos de pandemia, hablamos de una enfermedad cuyo brote repentino se ha expandido globalmente, se ha expandido a regiones que a veces, como pasa ahora, incluyen al mundo entero. Cuando hablamos de epidemia, hablamos de la aparición de una enfermedad también nueva en una región determinada, cuya expansión regional, local, es bastante importante, una ciudad, un país, eh, o un conjunto de ciudades, etc. Y cuando hablamos de endemia, hablamos de una enfermedad que es recurrente y que tiene brotes estacionales, eh, muchas veces cíclicos, es decir, aparece en una estación, desaparece en otra, por ejemplo, porque el vector, el mosquito, por ejemplo, para el caso del dengue, en el verano prolifera más que en el invierno. Eh, y esas enfermedades son recurrentes en la zona. Bien. Al mismo tiempo, otras palabras que van a aparecer, por ejemplo, virulencia, que tiene que ver con el grado o la capacidad que tiene el microorganismo para causar daño. Listo, dicho ya todo o presentado todo el material analítico, entonces vamos a ver qué es lo que nos toca. Ahora, ustedes tenían un texto para leer sobre el de las sociedades occidentales frente a la pandemia, que comienza señalando, además de la etiología de la enfermedad, es decir, el origen de la enfermedad, los estudios en torno al origen de la enfermedad, eh, con el fin de encontrar un diagnóstico o tratamiento, en algún momento mencionaba que en el mundo italiano, en las ciudades italianas, se suele decir o se suele aceptar en esta tradición médica occidental que se desarrollaron las primeras medidas de salud pública o los antecedentes a lo que en la modernidad vamos a entender como salud pública, es decir, el conjunto de condiciones mínimas de salubridad que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar y proteger en una población. Bueno, eso surgió entonces en Venecia, en Génova, en algunas de las ciudades italianas, atendiendo al desarrollo de la peste bubónica, la expansión en la Baja Edad Media, 1347, 1348 y los años subsiguientes. Por ejemplo, las medidas de cuarentena de los barcos que llegaban a los puertos para contener ahí la enfermedad y evitar su propagación. Eso lo ven en el artículo. Ahora, lo interesante o lo importante de la peste bubónica es que probablemente haya sido una de las enfermedades que más impactó en la memoria colectiva de las sociedades occidentales, algo que se puede registrar en el arte, que se puede registrar en tiempos más cercanos en el cine, que se puede registrar tanto en la ciencia médica, en el arte, en distintas expresiones culturales, pero no ha sido la única y quizás no haya sido la más virulenta, pese al recuerdo tan fuerte o a la que impregnó al mundo occidental desde la peste bubónica y las distintas epidemias que fueron apareciendo. Basta leer el libro de Daniel Defoe, que es muy bueno y es muy entretenido, y tiene mucha ironía, es muy bien escrito para pensar sobre las reacciones ante la peste. Bueno, voy a compartir una imagen entonces ahora a propósito de todo esto. Acá lo que tienen es la típica postal que ha circulado todo este tiempo sobre los atuendos de un médico del siglo XVII. Esta es una imagen de Marsella del siglo XVII, en donde el médico tiene toda una protección, una vara de incienso o aromática, que lo que hacía era evitar que los aires o los fluidos, los vapores emponzoñados, llegasen y contagiasen a la persona. Porque, y esta también es una distinción que se ha matizado por la historiografía reciente, pero se consideraba que predominaba el paradigma anticontagionista, es decir, que en vez de la enfermedad transmitirse de persona en persona por contagio, se transmitía por
fluidos o aires emponzoñados de la materia orgánica que se descomponía y de cada uno de los cuerpos enfermos. Entonces tienen a la imagen sobre el profesional médico, que tiene esta nariz larga, en donde se ponían especias aromáticas y que purificarían el aire, y además todo su cuerpo cubierto, muchas veces las botas enceradas y mismo el traje encerado para evitar que esas partículas de aire emponzoñado se pegasen al cuerpo. Y por otro lado tiene una caricatura inglesa del siglo XVII, si no me equivoco, también en donde, bueno, lo que hay es un charlatán, que tiene toda una serie de adminículos propios de los médicos charlatanes que predominaban en la época. También tiene una nariz para protegerse de los aires emponzoñados, y bueno, en el atuendo se ve eso. Nuevamente esto está en el artículo. Ahora, y acá esto es otra imagen de época, y esta es de principios del siglo XIX, que sirve para hablar de el tema con el que vamos a seguir y que no están los textos que tenían para leer. Bueno, otra serie de enfermedades, como les decía, han dejado una memoria perdurable en el pasado de las sociedades occidentales. Por ejemplo, el cólera. Y en efecto, el cólera, como vamos a ver en un rato, ha sido protagonista de pandemias que han dejado saldos de muerte altísimos. Y no solo en siglos anteriores, 19, cuando se dan las primeras epidemias recurrentes a lo largo de todo el siglo XIX, sino también a fines del siglo XX en Latinoamérica. Los que tengan algunos años, como es mi caso, yo era chico, pero recuerdo la última epidemia en 1992, acá en la Argentina, cuando llegó a Argentina y otros países de Latinoamérica, y la preocupación que eso generaba. Distinta a la que vivimos hoy, pero bueno, un antecedente, en fin. Ahora, toda una serie de enfermedades endémicas, como la viruela, también han sido recurrentes a lo largo de la historia, con tasas de morbilidad y mortalidad sumamente elevadas. Es decir, cantidad de personas que mueren por 1000, por ejemplo, y morbilidad, cantidad de personas infectadas. Acá algún punto, la viruela es interesante en esto de definir endemia o epidemia, porque a veces habían brotes epidémicos de la viruela, entonces que se recrudecían, pero era una enfermedad que estaba siempre con la población, o que reaparecía todo el tiempo, y era muy común que mucha gente tuviese las marcas de la viruela, que iban desde las marcas, las cicatrices con pequeños pocitos en la cara o no tan pequeños, hasta deformaciones en el cuerpo, causar la ceguera en sus grados más virulentos, que muchas veces ocurría. El tratamiento de la viruela es importante, hablando de esto, cómo las sociedades se plantaron frente a las enfermedades, porque la que sea probablemente, o la que es la medida de salud pública más importante, se desarrolló gracias a la viruela, es decir, la vacuna. A lo largo del siglo XVII y del XVIII, desde el XVII ya tenemos testimonios, fuentes claras, concisas, concretas, que hablan sobre la viruela, sobre su etiología, es decir, el estudio de la enfermedad y diagnóstico, etc. Y desde el siglo XVII o del siglo XVIII sobre todo, cada vez más importante, porque eso se vincula al crecimiento de las ciudades sin planificación, que desde, digamos, en el mundo inglés y luego en el mundo europeo para el siglo siguiente, producto del incremento de la actividad industrial y comercial, bueno, aumentaron las posibilidades de propagación de esta enfermedad viral que se transmitía muy fácilmente. Hasta el siglo XVIII, de hecho, la viruela había reemplazado en la memoria o en la mentalidad de las personas de las sociedades europeas a la peste como la enfermedad más temida y más letal. Y el hecho de mucha gente yendo a habitar del campo a la ciudad por procesos que ustedes conocen, que van a ver en otras materias, y que acá antes, este año creo que no está, pero se veía, por ejemplo, con el texto de Hobsbawm de la Revolución Industrial,
Muchos individuos que en el ámbito rural no habían estado expuestos a la enfermedad, algunos de ellos, bueno, en la ciudad era más fácil o era un clima más propicio para que la enfermedad se contagiara, por las malas condiciones de vida, las precarias condiciones de trabajo, lugares con poca ventilación, como va a ser la fábrica. Por eso les decía, y nuevamente lo digo, es difícil distinguir entre epidemia y endemia a la hora de hablar de viruela, porque se trata de una enfermedad que, al igual que la malaria, por ejemplo, estaba presente en más de una persona o grupos de personas año a año y en periodos más extensos, a veces reaparecía con una epidemia, es decir, con tasas mucho más altas de contagios y con tasas de mortalidad mucho más, lamentablemente, mucho más altas. Es decir, la población convivía. Si ustedes miran una representación, por ejemplo, dato curioso, de Robespierre, eh, es una persona o fue una persona, según imágenes que se han generado a partir de descripciones de él, que probablemente tuvo viruela o que tuvo algún tipo de sarampión, como hermana menor, digamos, de la viruela, por las marcas que llevaba en la cara. Bien, ahora, como enfermedad de transmisión aérea, la viruela podía afectar al conjunto de la población sin distinción social, y este dato no es un dato menor, ya que no era, como se ha llamado muchas veces a otras enfermedades, como el cólera, una enfermedad social, que ahora vamos a ver con el caso del cólera, porque está vinculado a factores sociales también de su propagación. Es decir, una enfermedad de transmisión muy rápida que afectaba al conjunto de la población. De hecho, para darles datos, Pedro II de Rusia o Luis XV de Francia, bueno, y muchos monarcas podría mencionarles que padecieron esta enfermedad dentro de las familias reales, las aristocracias, fue muy importante. A diferencia de lo que ustedes leían para la peste bubónica, sin embargo, la viruela no generó ese frenesí, esa histeria masiva que generaba de distintas formas la peste negra. En primer lugar, porque la viruela no fue un invasor sorpresivo que tomó a la sociedad entonces por sorpresa, tampoco, a diferencia de la peste, afectó a los adultos de mayor edad, porque es una enfermedad que te agarraba cuando, gracias a Dios, es la única que la Organización Mundial de la Salud ha determinado o ha establecido que no existe más, que no hay más brotes, pero la viruela te afectaba de niño o niña, entonces eso lo que generaba era que tengas inmunidad. Una inmunidad que a veces podía claudicar y bueno, y reaparecer, pero en general la gente tenía inmunidad desde chico. Y como les dije, las consecuencias más comunes eran las marcas en la cara, pero a veces las secuelas que dejaba la enfermedad eran muy graves, por ejemplo la ceguera, en grados avanzados, en virulencia más fuerte. Entonces la viruela era algo que estaba y se la entendía como algo bastante presente o normal dentro de las poblaciones y que afectaba a los chicos. Por lo tanto, de alguna forma todos tenían una experiencia con esa enfermedad, ya sea propia o de alguien cercano, y por la visibilidad de las lesiones que generaba. Entonces se la creía inevitable. Así que a tal punto que, sobre todo en las clases más altas, y ahora van a ver por qué, algunos padres expusieron a sus propios hijos a casos moderados de la enfermedad, con la esperanza de que al contraer la enfermedad generasen inmunidad y bueno, entonces no se vieran expuestos a casos más virulentos de la misma. Y esto se va a vincular, como les dije, y acaba de tener sentido esta imagen que les vengo mostrando hace un rato, a esta iniciativa que fue la primera medida técnico-científica importante de acción frente a la enfermedad, que fue la vacuna. Bueno, ¿cómo surge la vacuna o de dónde viene la vacuna? Bueno, la vacuna es una consecuencia de una observación pragmática, digamos, de alguna forma, ahora vamos a ir a eso,
que hizo un médico nacido en Escocia, inglés, que fue Edward Jenner, ahora les voy a mostrar imágenes, que efectivamente lo que encontró es que algunos trabajadores de tambos en Inglaterra eran inmunes o habían desarrollado inmunidad a la viruela. Esto partía de varias observaciones. La primera era que Jenner, como otros médicos de la época, practicaban en determinados sectores de la población, y ahora vamos a ver por qué, ya les dije, practicaban la inoculación. ¿Qué era la inoculación? Era extraer de una pústula de un enfermo, en este caso de viruela, cierto material de esta enfermedad y hacerle un corte, una incisión a una persona sana o sin esta enfermedad, e introducirle ese material, y tratando de que esa persona de la que se hacía esa extracción de la viruela mostrase signos de una enfermedad con poca virulencia, con la esperanza de que a la hora de transmitir a la nueva persona, bueno, no desarrollara un grado muy virulento de la enfermedad. Jenner eso lo observó, y entonces lo que observó es que, o sea, practicaba la inoculación, pero al mismo tiempo lo que observó fue que, el procedimiento de inoculación fue introducido en Europa por esta señora, no me voy a detener en esto. Si les interesa lo pueden averiguar, o en todo caso me escriben y lo hablamos un poquito más. Acá tienen a Jenner. Que lo que averiguó Jenner entonces fue esto, que se podía extraer de ciertos tipos de ganado, las vacas en particular, pero lo que se podía extraer, también el ganado ovino, se podía extraer un grado o sea, la variola vaccina, es decir, un tipo de viruela menos virulenta, que igualmente generaba inmunidad para todos los tipos de viruela que afectaban a los seres humanos. Es decir, por el vínculo, por la familiaridad, por decirlo de alguna forma, de las enfermedades, que de la enfermedad de viruela que afectaba al ganado vacuno, bueno, se podía generar inmunidad si se introducía parte del material de la enfermedad, que es lo que muestra la imagen acá, en cierta forma caricaturesca, se le extrae un material de una pústula de ganado para introducir a los seres humanos y de esa manera generar inmunidad en todas las personas. Bueno, la técnica de Jenner fue muy exitosa, y de hecho él hizo algo que en los estándares actuales, y creo que de la época también uno podría juzgar, pero bueno, no lo sé, pero los estándares actuales no sería muy bueno desde una moral nuestra, que fue, de hecho es algo que es condenable, pero lo que hizo fue probar este procedimiento en un niño que era el hijo además del jardinero que trabajaba en su finca, y lo inoculó con una muestra de variola vaccina que extrajo de un animal enfermo de esta enfermedad, y se le introdujo, lo inoculó con este tipo de viruela leve en este chico. Este chico demostró signos de la enfermedad, pero en un grado de virulencia mucho menor, y después fue inmune a la viruela. Bien, este método, el de Jenner, la inoculación de Jenner, como se la llamó al principio, la que después fue la vacuna, se popularizó. El mismo Jenner escribió un tratado, esto está en internet, se encuentra en Archive, en donde busquen, y fue bastante popular y generó una discusión muy fuerte o reacciones en todos los sentidos. Entonces, de hecho, los primeros antivacunas son de la década del 40 del siglo XIX, de la década del 30 a la década del 40, que son los que discuten la vacuna, y antes también, que son los que discuten la vacuna de Jenner. Digo la década del 40 porque en 1840, si no me equivoco, el Parlamento inglés va a promover una campaña de vacunación gratuita para todos los niños de la población de ese país. Es decir, la inoculación de Jenner, pese a las resistencias que generó, fue muy exitosa. Y hablando de las resistencias, acá tienen, eran varios los argumentos, desde que implicaban
resistencias políticas, pero también implicaban resistencias de corte religioso, cultural, en donde la introducción de una sustancia o de algo tomado de un animal en el cuerpo humano, ya eso generaba resistencia. Si no se conocían los efectos o daba miedo, era algo muy novedoso para la época, introducir una sustancia que deriva del cuerpo de un animal en el cuerpo humano. Y bueno, y acá tiene una caricatura de la época en donde lo muestra Jenner inoculando o vacunando a varias personas y los efectos que eso genera, que son deformaciones, transformaciones en las caras de las personas. Insiste, si ustedes ven en la imagen, que es muy, muy simpática, lo que insiste es en que se transforman o le desarrollan rasgos de vacunos, por ejemplo, este que tiene cuernos, al otro al que de la nariz le sale una vaquita, otro de la boca, lo mismo. Y arriba lo que tienen, así la interpreto yo al menos, esta imagen, es la adoración al becerro de oro, y bueno, es una alegoría, o mejor dicho, una parodia con una imagen de la Biblia, del Antiguo Testamento, porque Jenner está adorando a la vaca de alguna manera a la hora de vacunar a todos con una variedad de la viruela que deriva de la vaca. Ahora, lo interesante, les decía, es que en 1840 el Parlamento inglés decide una vacunación gratuita para toda la población, compulsiva, obligatoria, y eso también genera, no solo por una cuestión moral, como les decía, o de prejuicios religiosos, culturales en grandes sectores de la población, sino también una lectura política que en esa época, y así justificaban los antivacunas, que de hecho tenían voz en el Parlamento inglés, decían que era una intromisión bastante fuerte del Estado en la vida privada de las personas. Algunos de estos argumentos a veces resuenan y se escuchan hoy. Lo cierto es que la vacuna, y obviamente acá uno habla de un lugar claro y una toma de posición, que hoy de hecho se hace urgente, para todas las cosas que están circulando y que a veces irresponsablemente desde mi punto de vista dicen los antivacunas, es que la vacuna efectivamente le ha salvado la vida a millones de personas desde su desarrollo y su implementación. Ahora, más interesante es, bueno, acá tienen una campaña de vacunación en un cuadro de 1901, que muestra un poquito lo que les estoy diciendo sobre la generalización del método. Este es un médico que está yendo a domicilio, estas son chicas de la aristocracia, se entiende por la imagen, son niñas de la aristocracia en donde reciben la visita de un médico que los va a inocular. Ah, y me había olvidado, el método de inoculación previo a la vacuna, les dije que era algo de las clases más altas porque inocular a un chico y esperar que no desarrollara un chico, una chica, desarrollara síntomas graves de la enfermedad implicaba al mismo tiempo tener dinero y poder sostenerlo durante algunos meses en condiciones especiales, bien alimentado, bien cuidado, que era algo que no era fácil dependiendo los recursos de las personas. Bien, dicho esto, y acá lo que se ve también es esto, el trabajo de un médico que visita a determinados sectores de la población, el acceso a la salud, por decirlo de alguna forma, va a ser desigual, y solo la intervención del Estado, a propósito de eso que decía de la salud, de la salud pública, cómo se entiende la salud pública, permitiría, y esto no es así, ni ha sido así para amplios sectores de la población, pero permitiría el acceso a dispositivos tecnológicos como este, el de la vacuna, que permitían la curación o la prevención ante las enfermedades. Bien, entonces, lo cierto es que la viruela, como les dije, hacia 1980 fue decretada por la Organización Mundial de la Salud, oficialmente erradicada a nivel mundial. Y bueno, más allá de algunos datos interesantes, como que el mismo Napoleón o Thomas Jefferson o el Papa Pío VII en Roma abrazaron y apoyaron los procedimientos de la vacuna, o acá en nuestro territorio se suele mencionar a Segurola como el que
trajo la vacuna. Después, bueno, los desarrollos importantes gracias a Francisco Javier Muñiz y sus propuestas de la vacuna de la fiebre escarlatina, como para mencionar algo del caso local. Bueno, el método se propagó y triunfó como una medida técnica propiciada en mayor o menor medida del Estado y con mayor o menor alcance a amplios sectores de la población. Ahora, en torno a las enfermedades infecciosas, otra enfermedad que ha generado o que ha obligado a los estados y a las poblaciones a actuar de distintas formas fue el cólera. Y acá tienen de nuevo dos imágenes. La que está a mi izquierda es una dama que sale, así se lo presentan en la caricatura, sale a pasear con todos los adminículos que la podrían prevenir del cólera. Es una caricatura, obviamente, y la que está a la derecha también, aunque es bastante más tétrica, en donde lo que se muestra es, entre algunas cosas, por ejemplo, starvation, o sea, el hambre, que lo que generaba el cólera por las fuertes diarreas era la desnutrición y como algunos de sus síntomas, eh, y una pérdida de peso muy importante en las personas que lo sufrían. Y dice otras cosas, dice méticos, dice algunos de los procedimientos, o sea, ahora les voy a contar un poco, que eran utilizados para atender el cólera. Un dato de color, no menor, y quien haya visto Tom y Jerry o dibujitos de principio del siglo XX, lo que encuentra ahí atrás, esos humitos que suben, y voy a explicar por ahí lo que sigue, voy a seguir por ahí, esos humitos que suben, era como se representaba en muchas caricaturas y muchos gráficos de la época la transmisión de la enfermedad, es decir, los aires emponzoñados o los aires podridos que contribuían a la propagación, en este caso, del cólera. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Bueno, yo les dije hace poquito que hay una distinción o un fuerte debate que, si bien la historiografía sobre historia de las enfermedades y medicina ha matizado bastante, pero hay una fuerte distinción y que en el siglo XIX va a tener representantes muy claros, y ahora les voy a contar sobre ellos, que es entre dos paradigmas a la hora de explicar las enfermedades, que es el paradigma contagionista y el paradigma anticontagionista. Supuestamente, en la distinción clásica, hasta el desarrollo de la teoría bacteriana de la enfermedad, es decir, el entendimiento o microbiano de la enfermedad, es decir, el entendimiento de la enfermedad producto de bacterias o de microbios, no existía una interpretación contagionista, o no predominaba una interpretación contagionista en amplios sectores de la cultura médica letrada, sino que lo que predominaba era una visión anticontagionista o miasmática de la enfermedad, que entendía que la enfermedad se transmitía por miasmas, es decir, por aires podridos, aires emponzoñados, envenenados, que transmitían la enfermedad y que a uno le entraba por la respiración o por los poros. Esa forma de entender la enfermedad, que en principio derivaría del tratado de Hipócrates, o atribuido a Hipócrates de Kos, sobre epidemias, y otro tratado sobre aires, aguas y lugares. Bueno, esa concepción, ese entendimiento de la enfermedad, o ese debate entre contagionistas y anticontagionistas, que recién se define a favor de los contagionistas con el desarrollo y el triunfo de la teoría bacteriano-microbiana de la enfermedad, de la que ahora voy a contar un poquito, estuvo muy presente en el siglo XIX, y estuvo muy presente y muy, digamos, muy movilizado justamente por la epidemia de cólera. La serie de epidemias de 1820, 1830 en adelante a fines de siglo, y la reaparición constante de esta enfermedad. El cólera se cree que surgió en la India, y producto de la mayor integración entre el continente europeo y el continente asiático, gracias a las redes que se tendían de comunicación, de transporte, por la expansión imperialista europea, bueno, las personas circulan, las enfermedades circulan.
Entonces, la bacteria que se transmite por materia fecal y aguas residuales también alcanzó el continente europeo. Y cuando les dije al principio, es una enfermedad social, bueno, es una enfermedad social porque el consumo de aguas infectadas o aguas residuales y la higiene que hace que la bacteria que sobrevive en la materia fecal pueda estar en alimentos o pueda estar en otros espacios de la cotidianidad de las personas, se vincula a las condiciones materiales de la población. No hace mucho más, no hace falta tanto para explicarlo. Entre las reacciones de la sociedad al cólera vemos algunas de las cuestiones que veíamos con la peste bubónica en el siglo XIX. Por las clases más pudientes recluyéndose o yéndose a sus casas rurales, grandes quintas rurales retirados, por esta idea de que de esa manera se podía escapar de la enfermedad. Y efectivamente la gente se contagiaba menos, aunque el paradigma no estuviese correcto. Algunos movimientos de histeria masiva y sobre todo un elemento nuevo que era una gran preocupación, o por lo menos que detectamos en las fuentes, una gran preocupación por la clase política, digamos, o por las élites o los dirigentes políticos, por el peligro de fortalecer o generar mayor movilidad social en sectores más postergados de la población, porque efectivamente pasaba eso, y bueno, y la necesidad entonces de atender esto que era el cólera. En ese sentido, y ahora les decía, yo desde esto de los sumitos de la imagen iba a explicar el paradigma miasmático, que ya a grandes rasgos les dije, pero eh, algo más les quería decir sobre todo esto, que era esto de que en el siglo XIX esta discusión entre contagionistas y anticontagionistas cobra fuerza. Y también les voy a decir cómo eso se vincula a una serie de debates políticos que sucintamente voy a presentar, que se vinculan a otros puntos de la materia y que son muy interesantes para pensar a la hora de ver reacciones de la dirigencia política y las estrategias frente a la emergencia de una enfermedad. Entonces, en primer lugar, renovación de este debate de contagionistas y anticontagionistas. Dos paradigmas. Hasta el triunfo de la teoría microbiana, con grandes representantes como Louis Pasteur, Roberto Koch, Joseph Lister, el paradigma contagionista era defendido por un menor número de representantes dentro de, les decía, la cultura médica letrada, y el paradigma anticontagionista tenía representantes muy fuertes, entre ellos el señor que ven a mi derecha, que fue Max von Pettenkofer. Este bávaro es muy interesante porque en sus ideas él lo que desarrolla es una cantidad enorme de artículos, en más de 50 años de producción, o casi 50 años de producción, él desarrolla una teoría muy interesante que les voy a contar, que no niega la existencia de la bacteria Vibrio cholerae, porque para 1883, es decir, la causante del cólera, para 1883 Roberto Koch ya la había descubierto, sino que la incorpora en una teoría más amplia, que es la de la teoría de, digamos, de fermentación del Vibrio cholerae. A muy grandes rasgos, lo que decía Pettenkofer es que las enfermedades no se transmitían, o sea, por contagio, no negaba la existencia de enfermedades que se transmitieran por la acción de bacterias en este caso, sino que lo que decía es que debajo de los suelos de las ciudades, el agua y la suciedad lo que generaban eran condiciones ideales para la fermentación del Vibrio cholerae, que crecía como una planta. Y eso luego lo que hacía era subir a la superficie terrestre, subir a la superficie como aires emponzoñados. Entonces, para él,
los lugares más insalubres eran las ciudades. ¿Por qué? Porque estaban posicionadas en zonas cercanas a los cursos subterráneos de agua y donde predominaba la suciedad. Y esas eran las condiciones ideales para que el Vibrio cholerae, en este caso, pudiera fermentar. Pettenkofer, de hecho, lo desafió a Roberto Koch a que el Vibrio cholerae por sí mismo no generaría la enfermedad. Se ve que era un tipo tosudo porque le dijo, dame una muestra. O sea, Koch, que era jorobado, eso lo sabemos como persona, le mandó una muestra de Vibrio cholerae y el tipo le dijo, yo me voy a tomar esa muestra de Vibrio cholerae y vas a ver que no me pasa nada, que no voy a contraer la enfermedad. Entonces viaja desde Berlín, o sea, donde estaba Roberto Koch, viaja la muestra o mejor dicho, el cultivo de esta bacteria. Pettenkofer la toma en público, pasan los días, no se contagia de cólera, entonces él sostiene con más ahínco que su teoría es la adecuada. Chiventos de la historia, lo que se dice es que el frío del viaje de Berlín a Bavaria, sur de Alemania, toda la zona de Múnich, donde estaba Pettenkofer, habría matado la bacteria. El Vibrio cholerae es muy sensible al frío, a diferencia de otras bacterias. O que el ayudante de Pettenkofer había mezclado la solución donde estaba el cultivo de esta bacteria que le envió Roberto Koch, había mezclado con alguna sustancia para que atenuase o no generase la enfermedad. Lo cierto es que Pettenkofer reforzó su teoría de los miasmas y esto de la fermentación de la enfermedad, y fue la idea más elaborada y más, digamos, más acabada de la teoría anticontagionista, que finalmente cayó en desuso con el triunfo y el desarrollo del paradigma contagionista. Entre ellos fue muy importante el trabajo de Snow, que fue el que descubrió en un estudio que hizo sobre el mapa de la ciudad de Londres y otras ciudades de Inglaterra, en donde lo que determinó es que el cólera se transmitía por el agua, por los cursos de agua. Entonces, como si fuese un mapa de manchas, en donde la población con números o sea, con una morbilidad más alta, en regiones con una morbilidad más alta, eran zonas cercanas a los cursos de agua. Bueno, él fue el que pudo determinar la transmisión del patógeno, pero no tuvo todavía la idea de enfermedad que va a ser desarrollada con Roberto Koch a partir del descubrimiento de la bacteria del Vibrio cholerae. Ahora, en relación al cólera, y esto es muy interesante, y esto se vincula a la unidad sobre ciencias sociales de esta materia, que tiene que ver con esto que se llama, lo voy a comentar porque no quiero hacer larga la presentación, pero lo voy a comentar sin el guión, digamos. Tiene que ver con algo que se llama movimiento sanitario, que quizás escucharon en estos días, por ahí que se ha hablado, y bueno, y la figura más importante, la que desarrolló este llamado movimiento sanitario, fue este señor Ernst Chadwick, que en un tratado inspirado en las ideas de Malthus, por eso les decía, se vincula a esa unidad de la materia, él sostenía que el tratado se llama Reporte sobre las condiciones sanitarias de la población obrera de Gran Bretaña, es de 1842, creo, si no me equivoco, o por ahí, años más, años menos, pero lo que analizaba este señor Chadwick era que existían en las ciudades las condiciones propicias para el desarrollo del cólera, de la enfermedad del cólera. Y en todo su tratado aparecen muchas palabras como miasmas, aguas envenenadas, aires emponzoñados, y distintos términos que hablan de, bueno, malaria, mal aire, la idea de aires podridos, en definitiva, que transmitían la enfermedad, de este paradigma anticontagionista. Y él decía que eso se debía a la cantidad de suciedad que se producía en las ciudades, o la suciedad
de las ciudades y sobre todo de los sectores, de los sectores más bajos de la población en términos socioeconómicos, que para él era donde proliferaba la enfermedad. Eso derivado de un dato real, por lo que ya les hablé, el factor social asociado a la emergencia del cólera, la transmisión de la enfermedad en aguas residuales y materia fecal. Eso era cierto, pero él explicaba, bajo el paradigma anticontagionista, que la enfermedad se transmitía por aires emponzoñados. Y decía nuevamente que son las condiciones de vida textuales, lo que les estoy diciendo, las condiciones de vida de la población pobre de Gran Bretaña, las que permiten el desarrollo de esta enfermedad. Y para él eso era un problema, pero inspirado en las ideas de Malthus, no era un problema porque él atendiese de alguna manera las condiciones sociales y buscase la mejora de las condiciones sociales, inspirado de nuevo en algún ideal altruista, como pasaba con otros miembros de las élites europeas. Y ahora les voy a hablar del otro señor que está al lado, que es Virchow, un médico, antropólogo, político radical, como lo suelen definir en sus biografías, muchas cosas. A Chadwick, en cambio, lo que le interesaba era que la población obrera viviese más años. Porque él decía, inspirado en las ideas de Malthus, que existía un aumento de la población y una cantidad de recursos que no iba a poder atender a ese aumento de la población, y por lo tanto trabajar sobre la mejora de las condiciones de vida, por ejemplo, en torno a la alimentación, que es algo que se iba a decir Virchow y otros que son los fundantes de esta medicina social del siglo XIX, era hasta contraproducente, justamente por lo que sostenía Malthus. Y entonces él lo que decía era que lo que había que hacer era mejorar las condiciones de higiene de la población, es decir, remover la suciedad, que era la que permitía el desarrollo de las enfermedades. ¿Por qué? No porque le interesase de nuevo que la gente viviese mejor, sino que el peligro para él estaba en que los obreros morían jóvenes, y eso generaba una sobrerepresentación de trabajadores jóvenes en las unions, en los sindicatos o en los gremios de trabajo ingleses, y él sostenía que esa población era la población que la población joven, la que más se inclinaba hacia políticas o ideas radicales, la que más actuaba en manifestaciones y huelgas. Entonces, si querían que haya una representación mayor, en cambio de obreros adultos, ya instalados en la vida familiar y por lo tanto más reticentes a la acción política, a la acción huelguística, lo que había que hacer era quitar la suciedad. Por eso él es uno de los que más desarrolla el paradigma higienista, del que les voy a hablar incluso para nuestras costas, digo, para el caso argentino. Pero de nuevo, no por una cuestión o por una idea de salud pública orientada a mejorar las condiciones de vida de la población per se, sino como una estrategia de control social que él creía que se daba a partir de las condiciones digamos, la edad de la población. Frente a él, otras voces que no fueron las predominantes en el mundo inglés y en muchos de los lugares europeos, bueno, frente a él apareció este señor Virchow y otros en el continente, Virchow era alemán, que sostuvieron que había que atender las condiciones de vida de la población. Él es el primero en decir que, por ejemplo, la nutrición, él y Pettenkofer, que la nutrición son muy importantes para que una persona se enferme más o se enferme menos. Entonces, lo que había que hacer era atender otras condiciones como la vivienda, la alimentación, la vestimenta, las condiciones de trabajo. Esto para nosotros va de suyo, creo, pero bueno, en la época era novedoso. Bien, y ahora, entonces, ¿cuáles fueron algunos de los impactos de las ideas de Pettenkofer, de Snow y del mismo Chadwick
Bueno, fueron varios. Si ustedes, yo no tuve la suerte, pero si es lo que dicen, si ustedes van a Londres, ven que es una ciudad con muchas alcantarillas y muchos acueductos. Eso es producto de la influencia que el movimiento sanitario, que de nuevo tenía representantes en el Parlamento inglés, presionó para un desarrollo de todo un tendido de acueductos subterráneos y una mejor circulación del agua, separada de aguas residuales, que lo que iba a hacer era evitar la suciedad. Al mismo tiempo, bajo el paradigma de Chadwick, pero al mismo tiempo, eh, el, el paradigma miasmático sostenido por Pettenkofer, sobre todo, fue muy importante para el desarrollo y la reurbanización o la reconstrucción total o parcial de muchas ciudades. Un caso paradigmático en donde uno de los elementos de la reconstrucción de una ciudad se ve influenciado por las ideas de Pettenkofer es el de París. Eh, y otro, sobre el que me voy a adelantar ahora, no les voy a mostrar imágenes, fue el de Nápoles. Nápoles fue una ciudad que a comienzos del siglo, creo que por 1901, 1905, a comienzos del siglo, es reconstruida totalmente por la altísima tasa de mortalidad que generan las epidemias de cólera y otras epidemias que van a vivir, como la de malaria. Pero bajo el ideal de Pettenkofer, por ejemplo, la ciudad de Nápoles se reconstruye siguiendo exclusivamente ese proyecto, se reconstruye totalmente. La Nápoles que ven ustedes tiene mucho de edificios, tampoco tuve la suerte de ir, pero bueno, tiene muchos edificios de comienzo del siglo XX que se reconstruyen bajo el paradigma de Pettenkofer, que si bien fue descartado, fue un paradigma que sirvió para salvarle la vida a muchas personas, sobre todo la gente que moría de enfermedades diarreicas, producto de la contaminación de las aguas y de los alimentos. Porque esta idea de que había que construir las ciudades más altas, más lejos del agua, con espacios amplios para que los vapores emponzoñados, como se creía, no circulasen con tanta facilidad en espacios cerrados, bueno, al mismo tiempo obligaba a higienizar o a un montón de desarrollo de un montón de obras edilicias que bajo el paradigma higienista que permitían que las enfermedades efectivamente no se transmitieran o su transmisión fuese con más dificultad. Es el caso de Nápoles. Ahora en París, lo que influye en esto que se conoce como la haussmannización de París, y ahora vengo. Bien, entonces les decía la haussmannización. La haussmannización, y ahora voy a volver a compartir la imagen, entonces fue el proyecto de reconstrucción de la ciudad de París, eh, que respondió a una serie de medidas que tuvieron que ver con muchas cosas, entre ellas la intención de Napoleón III, el gobernante en ese momento, de restaurar o de establecer una ciudad con el suficiente esplendor para que representara esa gloria imperial que se estaba construyendo, y esa ideología imperial se transmitía también en la construcción o reconstrucción edilicia de París. En segundo lugar, una ciudad creada como un dispositivo o con dispositivos en lo arquitectónico como dispositivos de control. Esto lo sostienen muchos historiadores, en donde la creación de amplios espacios, amplios bulevares y la relocalización de la masa obrera de la población, porque eran traslados forzosos de la población a la periferia de París, ahora ocupada por estos nuevos edificios y estos amplios bulevares en el corazón de la ciudad, que fue la reforma de George Haussmann, el arquitecto a cargo de la reconstrucción de París, bueno, como dispositivos de control para evitar o disminuir mejor dicho, facilitar el control de las insurrecciones o de levantamientos populares dentro de la misma ciudad. Tener calles amplias permite
que sea más difícil o mejor dicho, impide la realización de barricadas, el control de las calles por parte de la población y al mismo tiempo una mejor circulación de las fuerzas militares en caso de que ordenara Napoleón en este caso la represión de amplios sectores de la población. En tercer lugar y por último, y vinculado a nuestra historia, bajo la reforma de reconstrucción de Haussmann también hay una idea, y ahora voy a compartir la pantalla, hay una idea de, influenciada por las teorías como la de Pettenkofer, de permitir una mejor circulación de aires y por lo tanto evitar el emponzonamiento de los mismos, eso que se ve reflejado en los amplios bulevares que por ejemplo ven en la imagen actual de el Arco de Triunfo y los Campos Elíseos, esa gran calle similar a nuestra 9 de julio, digamos, o nuestra 9 de julio similar a esa calle en París. Y por lo tanto una circulación, como les decía, de aires más puros. Esto se ve, por ejemplo, en la creación de numerosos espacios verdes, como el campo de Boulogne en París, respondiendo a este ideal de renovación aérea y de impedir la concentración de aires emponzoñados. Arriba tienen el plano de la haussmannización, el planito del siglo XIX, el original. Y bueno, Haussmann ahí en una foto típica de época, posando para la foto. Bueno, ahora, dicho todo esto, vamos a avanzar un poquito sobre un tema que va a volver sobre las próximas teóricas, más hacia el final de la materia, con los temas que tienen que ver con eso que se conoce como la generación espontánea y el surgimiento de la vida, los debates que se van a dar hacia fines del siglo XIX o durante el siglo XIX con la aparición de las ideas evolucionistas. Yo me voy a adelantar a eso con con algunos aspectos particulares vinculados a la historia de la medicina, cosa de también de no repetir aspectos que se van a ver más adelante. En el siglo XIX está el desarrollo de la medicina europea, de esta tradición occidental, la que ya les hablé, se la suele definir como la medicina científica, ya que es en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, donde se consagra el laboratorio como el espacio para el desarrollo de las ciencias naturales y de la medicina, la investigación médica. El laboratorio existía, no es algo que surge en el siglo XIX, y últimamente la historiografía reciente ha destacado la importancia de los laboratorios, incluso de esos laboratorios que empiezan a aparecer en la modernidad, en el siglo XVII, XVI, XVII, XVIII, que funcionaban a veces en las casas de los investigadores, por ejemplo, William Harvey, quien descubrió la circulación de la sangre, también lo van a ver con Alberto Bona eso. Pero lo que empieza a ver acá es un desarrollo material mucho más importante de laboratorios asociados a institutos sostenidos por el Estado, por ejemplo el Instituto Pasteur en París, creado y dirigido por el mismo Pasteur, que es una de las grandes instituciones científicas a nivel mundial, o las universidades como la Universidad de Berlín, la Universidad Humboldt, sostenida por el Estado prusiano en la segunda mitad del XIX, y bueno, y los laboratorios que funcionaban ahí dentro. Era el espacio del laboratorio donde mediante la aplicación rigurosa de los métodos de la ciencia experimental podía progresar la medicina y crear tratamientos nuevos y efectivos, o eso era lo que se sostenía. Acá habría mucho para hablar. Yo lo único que quiero destacar, para no irnos de nuestro tema, es algunos de los trabajos de Louis Pasteur, Roberto Koch y Joseph Lister, no tengo imagen de él, y algunos de los experimentos cruciales. Pero acá para ver algunas cuestiones sobre el entendimiento y las medidas tomadas para el tratamiento de las enfermedades. Bien. Este experimento crucial, por decirlo de alguna forma, y los matraces de cuello de cisne suele ser utilizado para explicar la consagración luego de Pasteur y fundamentalmente después de Koch y Lister de la idea de
la intervención de los gérmenes, es decir, microorganismos, que actuaban en procesos de fermentación y de putrefacción, por ejemplo, de los tejidos humanos. Pasteur había trabajado en la industria de la cerveza, en Lille, en Francia, y eso le permitió observar y estudiar los mecanismos de fermentación que se producen en las bebidas alcohólicas, como la cerveza o el vino, y de esa forma llegó a la conclusión de que en esos procesos de fermentación intervenían microorganismos. Este experimento que deriva de esas observaciones, o que va a ser, mejor dicho, el resultado, uno de los resultados de esas observaciones, lo que hace es comprobar la presencia de microorganismos en los procesos de contaminación de distintas sustancias, como por ejemplo los tejidos humanos, que producen las enfermedades. Y al mismo tiempo permite constatar la intervención de microorganismos en las enfermedades. Pasteur con esto, por última vez lo digo, lo va a explicar Alberto Bona, lo que hace es desechar o termina de golpear, digamos, y lograr que se reemplace la teoría de la generación espontánea de las distintas sustancias o de los distintos organismos vivos. Lo que él hace entonces es, como ven en el gráfico al lograr desarrollar un caldo o tener un caldo en un frasco que si no, o mejor dicho, que si no tiene presencia de microbios, no se contamina, bueno, comprueba de que no hay ninguna generación espontánea de ningún tipo, sino que son los microorganismos los que, una vez que inclina el frasco y les permite entrar o ingresar al frasco o al matraz con cuello de cisne, y de esa manera contaminar el caldo. Entonces, sobre este proceso no se preocupen, van a verlo mejor con Alberto, pero lo importante para la historia de la medicina, del experimento de Pasteur y de los postulados de Pasteur, es que al igual que los procesos de fermentación y putrefacción, las enfermedades se debían a la intervención de microorganismos y que se podían identificar los responsables de provocar una enfermedad concreta y por lo tanto crear vacunas contra ellos. Pasteur, de hecho, profundiza y mejora las técnicas de vacunación iniciadas por Jenner, y desarrolla nuevas formas de lograr la inmunidad en las personas, que eso es lo que hace una vacuna, que existía para la viruela hasta ese entonces, como les comenté ya, por la proximidad de la viruela vacuna con la viruela que afectó, o las viruelas, los tipos de viruela, de virus de viruela que afectaban a los seres humanos. Bueno, Pasteur dice o desarrolla otras técnicas de atenuación de virus, de la virulencia de virus, de enfermedades producidas por virus y bacterias, como por ejemplo la introducción de microorganismos muertos como una nueva técnica de vacunación, o la atenuación de la virulencia de las enfermedades que producían esos microorganismos a partir del calentamiento de esas bacterias, que llevaba a que muriesen, y de esa manera disminuir la virulencia y generar inmunidad, o la utilización de otros cuerpos huéspedes que lograban una atenuación del virus que después o de la bacteria que se inoculaba en el cuerpo humano. Por ejemplo, la utilización de conejos para atenuar el virus causante de la rabia y después eso inyectárselo a una persona, que de hecho fue lo que hizo Pasteur, con un niño que había sido mordido por un perro con rabia, y le salvó la vida. Y ahí descubrió la vacuna contra la rabia. Bien, todo esto, más las investigaciones de Roberto Koch, que ya me he referido,
que descubrió, entre otras cosas, los organismos causantes de cólera, tuberculosis, que ya les mencioné, las bacterias, virus que generaban algunas de las enfermedades, permitieron que hacia 1890 se consagrara la teoría bacteriana de la enfermedad, triunfara sobre otras interpretaciones de la enfermedad. Y esto fue muy importante, y su triunfo se debió también a razones prácticas, porque este nuevo entendimiento de las enfermedades se mostraba más efectivo frente a otros y permitía un mejor control de las epidemias. Por lo tanto, los estados, Alemán, Francia, después nuestro estado, el estado argentino, que ahora les voy a contar un poco, empezaron a invertir y tuvieron contacto directo con muchas de estas figuras, como Pasteur y Koch, porque eso permitía el control de la propagación de ciertas enfermedades. Entonces era muy importante en la medida en que podía mantener a amplias partes de la población sanas. Bien, ahora, ¿qué más? Les mencioné también a otro señor de que suele ser presentada en las historias de la medicina como esta tríada que Pasteur, Koch y Joseph Lister, para el triunfo de la teoría bacteriana de la enfermedad. Lister va a ser el que aplique muchos de los principios de Koch al tratamiento de las heridas y de las infecciones producidas por las heridas. De hecho, hasta los trabajos de Lister era común que las personas que tenían una fractura expuesta o una fractura abierta, por el riesgo que significaba la infección que eso producía en los tejidos, porque significaba que de pronto todos los tejidos por ejemplo, un brazo, una pierna que se rompía con una fractura expuesta, se infectaran por estar expuestos al aire y a los microorganismos. Bueno, eso significaba, lo más probable que significase para controlar la propagación de la infección en el resto del cuerpo y la muerte de la persona, la amputación. La amputación entonces era la forma de tratamiento para evitar infecciones. Bueno, Lister dice o aplica los principios de Pasteur al tratamiento de heridas, por ejemplo, de fracturas abiertas, pero también en el tratamiento de cirugías, y es lo que va a permitir la cirugía profunda, es decir, las operaciones en cavidades más amplias como el cráneo o el tórax o el abdomen. ¿Por qué lo va a decir? Como demostró Pasteur, hay microorganismos que intervienen en la infección de los tejidos, entonces él va a desarrollar las técnicas de asepsia, de antisepsia y de asepsia, es decir, la eliminación de los microorganismos lo más posible de los instrumentos que se utilizaban para el tratamiento de heridas, los instrumentos que se utilizaban para realizar una cirugía, y de la región que iba a ser tratada en una persona, y bueno, por supuesto del quirófano, que cualquiera que pasó por algún quirófano sabe lo importante de todo esto y puede entender entonces todas las medidas de seguridad que deben tomarse, o medidas asépticas, en todo lo que vincula al tratamiento de la persona. Bien, esto fue entonces el triunfo a muy grandes rasgos de la teoría bacteriana. Acá tienen el frasco original utilizado por Pasteur. Sigo entonces. Algo que les quería comentar mínimamente, para no omitir el siglo XX y un desarrollo muy importante que fue el de los antibióticos. Acá lo tienen a Fleming, que fue el primero en realizar una investigación muy importante vinculada a la penicilina, como deben saber, es decir, un hongo que permitía el tratamiento, es decir, un antibiótico, una sustancia de origen biológico que podía eliminar a los microbios causantes de enfermedades concretas. Ustedes ya lo saben, los antibióticos salvan la vida desde su implementación de millones de personas, y permiten el control y la eliminación de una infección producida, de nuevo, por microorganismos dentro del organismo de las personas. Y
Y hay que vincularlo necesariamente a los trabajos de Pasteur y de Koch, que ya les comentaba en bacteriología, ya que fueron los que demostraron que diversos agentes biológicos intervenían generando la enfermedad, y por lo tanto el razonamiento de Fleming fue, bueno, tienen que existir algunos agentes biológicos y no químicos, como era hasta entonces, que sirvan para el tratamiento de enfermedades concretas, es decir, para la eliminación de esos microbios, esos agentes biológicos que generaban la enfermedad. Bien, la innovación importante, un aspecto muy importante del desarrollo de la medicina en el siglo XX es efectivamente que hay otro cambio importante ahí que se vincula a la industria farmacéutica. La producción de estos antibióticos requería o demandaba, y por supuesto es un gran negocio, uno de los más grandes, demandaba inversiones importantes de dinero para el desarrollo masivo de antibióticos. Y entonces, sobre todo desde la década del 40, con la penicilina, que es donde por primera vez se ve, bueno, empiezan a aparecer laboratorios, es decir, capitales privados, que empiezan a intervenir en empresas, quise decir, que empiezan a intervenir en los laboratorios de distintas universidades y de distintos institutos y crean los propios para el desarrollo de investigaciones para la industria farmacéutica. Es decir, hay muchísimo dinero puesto para y obviamente con la búsqueda de ganancias, para el desarrollo de antibióticos. Otro paréntesis, ¿no? Pero en otro lugar donde eso se ve es en la industria de tecnologías médicas vinculadas a técnicas de tratamiento y de diagnóstico, que también es uno de los grandes negocios hoy de empresas como Toshiba, Siemens, y muchas empresas de esas grandes compañías internacionales que de la década del 70 en adelante invierten, mejor dicho, muchísimo dinero y obtienen grandísimas ganancias en el desarrollo de nuevas tecnologías como tomografías computadas o máquinas para tomografías computadas. Bien. Bueno, ahora, entonces, luego de este pantallazo muy general, lo que queríamos hacer, y lo hablamos entre los docentes, era tratar de ver un poco de cómo es esta historia general de las enfermedades y de la práctica médica en el espacio local. Obviamente que acá uno necesita simplificar muchísimo, pero algunas cuestiones básicas les quiero decir y también les quiero mencionar, digo, porque estas son lecturas que se consiguen con más facilidad y pues son historiadores de la Academia Argentina o historiadores que se formaron en la Academia Argentina y después fueron a trabajar a Estados Unidos u otros lugares, como es el caso de Diego Armus, pero son buenos historiadores, muestro algunos libros, historiadores e historiadoras, que conviene leer si a alguien le interesa sobre esto. En una clase presencial se los hubiese llevado al aula. Bueno, la primera de ellas, y para pensar en la historia de la medicina, sobre todo del siglo XX, es Susana Belmartino, que fue una de las grandes historiadoras que estudió el desarrollo de la atención médica y las políticas de Estado vinculadas a eso en nuestro país. Tiene un librito en el siglo XXI muy lindo, La atención médica argentina en el siglo XX. Otro es, como les dije, Diego Armus. Hay cantidad de artículos que pueden descargar de él. Otro es González Leandri, Leandro González Leandri, y después, bueno, Mariano Di Pasquale para el siglo XIX, profesor de la UNTREF, amigo, buena persona, que trabaja sobre todo la primera mitad del siglo XIX, los primeros médicos de Buenos Aires. Carbonetti de Córdoba, Silvia de Ilicia, bueno, y algunos más. Y ahora, no me acuerdo el nombre, Morir en las pestes, salió un librito por siglo XXI, muy bueno, lo empecé a chusmear, por eso no lo estoy mostrando. No me acuerdo el nombre, perdón.
Y después del ambiente latinoamericano, un gran historiador de la medicina nuestro, no nuestro, latinoamericano digo, es Marcos Cueto, peruano, que trabaja en Fiocruz, en una de las grandes instituciones, que de hecho tiene una revista muy importante para la historia de la medicina, que es Manguinhos, que publica muchísimo, por nombrarles algunos y algunas. Bueno, todos estos historiadores, y es desde ellos que voy a hablar, porque esta parte es más bien un trabajo basado en fuentes secundarias, todos estos historiadores coinciden en que para la historia argentina hay una línea divisoria muy clara que es 1880. A muy grandes rasgos, 1880 es una línea divisoria porque cambia algunas de las características que habían antes de este periodo, que es, en primer término, una escasez de médicos para las primeras experiencias de las provincias que después formaron eso que fue Argentina, o eso que es Argentina. Entonces, en primer lugar, una escasez de médicos diplomados en el territorio de Buenos Aires y su práctica inexistencia en el interior. En segundo lugar, la competencia de estos escasos profesionales con diversos tipos de llamados curanderos, que ni siquiera la creación de una institución que fue el protomedicato del Río de la Plata, 1778, cuando todavía esto formaba parte del Imperio Español, y luego en la Universidad de Buenos Aires, en 1821, pudieron nivelar a favor de los diplomados, es decir, la práctica médica era esencialmente desarrollada en la casa de los pacientes o en la casa de los médicos curanderos, o llamados curanderos, y la práctica médica desarrollada por esos médicos que habían ido a la Universidad de Buenos Aires y se habían formado en las instituciones sostenidas por el Estado Provincial de Buenos Aires o antes por el Estado del Virreinato en Buenos Aires, bueno, no lograban desplazar esa práctica curanderil o de curanderismo. Acá tiene otro librito muy lindo que también está publicado por Siglo XXI, es Las Salamancas de Lorenza, si quieren leer, de Judith Faberman, que da clara muestra de esto. Les leería algún pasaje, pero bueno, va a ser muy larga la cosa. Ahora, la situación esta donde una práctica fundamentalmente sostenida por médicos curanderos, con remedios y diagnósticos que no tenían que ver mucho con conocimientos especializados aprendidos en universidades, sino que se trataba de la preparación de remedios caseros. Es algo que va a perdurar hasta la década del 20, hasta la década del 30. Quien quiera leer sobre esto, lea Las curanderas, uno de los cuentos de las aguafuertes porteñas de Roberto Arlt, y va a tener ahí un ejemplo, y otros también va a tener un ejemplo de lo que les digo. Pero ya en 1880 esto empieza a cambiar. Y empieza a cambiar porque hacia finales del siglo XIX cada vez es más fuerte el desarrollo de una medicina institucionalizada desde las universidades del país y de la creación de hospitales y sanatorios sostenidos desde el Estado Nacional. De la mano de los llamados médicos higienistas que recuperan muchas de las ideas de las que ya les comenté algunas cosas en este encuentro, y que se consagran ellos como los portadores de un saber o un conocimiento legítimo frente al de otros, frente al de los curanderos, a los que empiezan a perseguir en términos legales, es decir, empiezan a promover, porque además ocupan lugares del poder político, empiezan a promover la persecución y a establecer leyes que declaren la ilegalidad de las prácticas de los curanderos, no solo en el interior del país, ni en lugares alejados de las grandes ciudades, sino en la misma Buenos Aires. O sea, esa imagen a veces es lejana porque justamente la tradición médica occidental desconoce otras tradiciones, que sin embargo en los últimos años están cobrando fuerza. Y por ejemplo, el otro día me enteré que en Neuquén se está desarrollando, o hace algunos años funcionó un hospital que reconoce la medicina indígena. O hay hospitales que incorporan cada vez más medicina ayurvédica. Bien.
Ahora, este triunfo de los médicos de higienistas, bueno, se sostuvo en varios lugares. Primero, el triunfo frente a las enfermedades epidémicas y el primado de la prevención y de la higiene que sostienen ellos, que se vinculaba además a una reducción importante de las tasas de mortalidad gracias al desarrollo de la teoría microbiana de la enfermedad y todos los tratamientos de la enfermedad de ahí en adelante, que supieron capitalizar y que sostuvieron estos médicos higienistas que al mismo tiempo, como les dije, ocupaban lugares estratégicos en el aparato político que hacía que ellos mismos sean los médicos y su práctica diplomada la que se legitimara. Entonces, y esto es importante pensarlo, breve paréntesis digo, en la práctica médica no es nada más una cuestión del triunfo frente a la enfermedad o de saberes o conocimientos médicos que se descubren como exitosos, sino también prácticas políticas, sociales, concretas que hacen que triunfe un tipo de práctica sobre otra. Bien, ahora, sería largo por ahí seguir avanzando sobre distintos aspectos de la práctica médica, yendo a lo que tiene que ver con las enfermedades. Voy a hablar de una enfermedad endémica que nos va a dar un claro ejemplo de cuáles son algunas de las políticas estatales que se fueron adoptando en el siglo XX, que fue es el caso del paludismo, una enfermedad que todavía es endémica y se cobra lamentablemente la vida de muchas personas, no solo en Argentina, sino en distintos lugares del mundo y por supuesto en la región. Entre 1916 y 1935 la campaña antipalúdica en nuestro país, y todo esto está muy bien estudiado, por ejemplo, por Susana Belmartino, la historiadora a la que yo me referí. Entre 1916 y 1935 la campaña tuvo que ver fundamentalmente con la realización de obras de desagüe como forma de reducir la densidad del mosquito, causantes y vectores de la enfermedad, aunque no se tuviese, y el uso de la quinina, derivada del árbol del quino, es un árbol del Perú fundamentalmente, aunque no se tuviese, les decía, con un conocimiento de qué tipo mosquito anófeles afectaba a la región. Sobre los causantes de los mosquitos, el Aedes aegypti, causante de otras enfermedades, y el mosquito anófeles, causante del paludismo, pueden leer un artículo que salió ahora, que subieron ahora, les comento de esto, de la revista Ciencia Hoy. Yo la tengo en Facebook, ustedes también si quieren, pero búsquenlo, que es muy interesante y que explica toda la etiología de esta enfermedad en particular, las enfermedades que derivan de estos mosquitos en nuestra región. Bueno, entonces, la experiencia argentina, no se conoce muy bien el mosquito entre 1916 y 1935, se busca eliminar la densidad del mismo, pero el marco de referencia que se utiliza como estrategia para la lucha antipalúdica es una experiencia importada. Y acá estamos pensando en una estrategia estatal concreta frente a una enfermedad. Es una estrategia importada porque es la que desarrolla la Rockefeller, como otros tantos aspectos de la vida nacional de la Argentina de esas épocas. Está la Fundación Rockefeller acá y en otros países del mundo interviniendo. Y en efecto, entre 1910 y 1930, esta fundación despliega sobre América Latina recursos técnicos y financieros para promover campañas contra enfermedades. Son campañas que en general son de corto plazo, tienen poca inversión en infraestructura, y no se trata de campañas, o no se trata de campañas preventivas, sino de esfuerzos curativos y modos de control técnico. El Departamento Nacional de Higiene en 1925, de hecho acá, firmó un convenio por 5 años con la Fundación Rockefeller destinado al estudio contra el paludismo en el noroeste argentino. Este caso concreto ejemplifica todo lo que quiero señalar sobre políticas gubernamentales. Y en el marco de este convenio, bueno, se crearon algunos laboratorios y se logró cierta descentralización de la lucha antipalúdica,
desarrollando instancias ejecutivas a nivel provincial y regional, es decir, que no partiera todo desde el gobierno nacional. Se secaron pantanos, se capacitó personal no médico para tratar la enfermedad en la región, pero a pesar de todo esto, en la década del 30, la enfermedad en el norte argentino seguía siendo endémica. Es decir, la estrategia no tuvo éxito. Y en efecto no tuvo éxito porque era una estrategia que no ponderaba lo local en el estudio, en el entendimiento de la enfermedad, sino más bien la imposición de políticas exitosas en otras latitudes. Es decir, Rockefeller, la Fundación Rockefeller, replicó el modelo de la lucha antipalúdica en Italia, acá en el norte argentino. Entonces, nuevas investigaciones, a partir de la década del 40 sobre todo, empezaron a demostrar que la lucha contra el mosquito, que es causante del paludismo en esta región, era distinto al que se había combatido en Italia. Y entonces se verificó que el paludismo que afectaba a la región tenía que ver con mosquitos que depositaban sus larvas en los cursos de aguas rápidos, libres de vegetación, con taludes verticales y limpios, aguas soleadas en constante renovación y la presencia de un alga que les ofrecía alimento y protección. Todos estos detalles se los digo por algo muy claro. ¿Por qué? Porque esas habían sido las condiciones, o esas eran las condiciones, es decir, áreas libres, sin vegetación, de aguas rápidas, soleadas, eran las condiciones que permitían la reproducción del mosquito, condiciones creadas paradójicamente por los trabajos anteriores de la Fundación, o promovidos de la Fundación Rockefeller, de desmalezamiento y saneamiento, que habían buscado copiar la experiencia italiana de la lucha antipalúdica. Es decir, en Italia lo que se había hecho era desmalezar, porque de esa manera se creía, o se sabía, mejor dicho, se había comprobado que los mosquitos proliferaban menos, es decir, había menos mosquitos, se reducía la densidad del mosquito causante del paludismo. Acá pasaba lo contrario, el mosquito que afecta, que genera el paludismo en la región, esas eran las condiciones propicias para su desarrollo. Entonces, lo que se había hecho había sido incluso en detrimento de tratar de controlar la enfermedad. Por lo tanto, un cambio de estrategia desde el gobierno va a ser necesario. Entonces, lo que se hizo a partir de la década del 40 fue volver a plantar vegetación a la vera de los ríos, con los cursos de agua, para crear o recrear áreas de sombra que impidiesen el desarrollo de las larvas de mosquito particulares de esta región. Al mismo tiempo, se crearon métodos más económicos para combatir la enfermedad, se estudiaron nuevas drogas contra la malaria, se crearon sifones de agua que impedían la erradicación de criaderos, siembras de peces que se alimentaban de las larvas, así como murciélagos que hacían lo mismo con el mosquito. Y, muy importante, se empezaron a realizar las primeras tareas de educación en amplios sectores de la población, en amplios niveles etarios, que reconocía la necesidad de llegar al común de la población con un mensaje sencillo y en sintonía con los lenguajes de comunicación de cada región. Esto es muy importante. Podría hablar mucho de todo esto, pero bueno, vamos a seguir. Entonces acá se empezó a reconocer la necesidad de lo local a la hora de entender la enfermedad. Bueno, los progresos más significativos llegaron en la segunda mitad de la década de los 40, cuando el primer gobierno peronista renovó el compromiso del Estado Nacional con la lucha antipalúdica. Esta fue una campaña muy fuerte, sobre todo desarrollada por el creado Ministerio de Salud en ese momento, dentro de una estrategia promovida por Carrillo, Ramón Carrillo, el que estuvo a cargo de este ministerio del ministerio creado, el Ministerio de Salud. Y bueno, el programa fue el programa de las grandes luchas sanitarias, que bueno, entre muchísimas cosas, de lo que fundamentalmente tenía que ver, habían dos estrategias. Primero era la de reducir las condiciones ambientales propicias para el desarrollo de ciertas enfermedades, por ejemplo,
de secar pantanos, o esto que les dije, el tratamiento de plantar plantas para recrear áreas de sombra, es decir, las condiciones locales propicias para el desarrollo de una enfermedad, atacar eso, y al mismo tiempo la promoción de campañas de vacunación, de creación de sanatorios y de una educación a la población para la prevención de enfermedades. La estrategia sanitaria de Carrillo renuncia 2 años antes de la caída del gobierno peronista, tiene un montón de problemas, no me voy a detener sobre eso, porque no va a la historia de las enfermedades, pero insisto, de esto se puede estudiar mucho, hay mucha bibliografía. Ahora, en el caso argentino, para el año 2000, y acá voy cerrando, las enfermedades infecciosas ocupaban todavía, creo que ocupan, pero estadísticas certeras para el año 2000, según los informes de salud de nuestro país y de la Organización Mundial, bueno, las enfermedades infecciosas ocupan el tercer lugar entre las principales causantes de muerte. Entre ellas están las llamadas enfermedades reemergentes, es decir, aquellas consideradas relativamente superadas, pero que en los últimos años registraron un aumento importante de casos en Argentina y Latinoamérica. Entre ellas y principalmente la tuberculosis, que tuvo un incremento sensible desde 1991, y esto va de la mano también de algo que ya conocemos lamentablemente todos, desde la década del 70 y el avance de un Estado que cada vez le quita más recursos en materia de salud a la atención de la población. Acá lo que está en el PowerPoint es un resumen de todo lo que ya estuve diciendo. En todo caso, después cuando accedan al PowerPoint van a poder ver eso. Y en concreto de lo que voy a hablar ahora, bueno, entonces entre ellas les decía la tuberculosis, un incremento sensible desde 1991, el cólera, la reaparición desde 1992, el dengue, que hacia 1965 se había declarado en nuestro país que no había presencia, pero 20 años después reapareció en Misiones, y en 1995 ya en el país se detectaba en amplios lugares y por supuesto en el resto de América Latina, la presencia del mosquito causante del dengue. Y en 1995, entre otras de las enfermedades infecciosas, una muy importante fue y novedosa, la de los primeros casos del síndrome pulmonar producido por hantavirus, primero en la Patagonia Argentina, luego en todo el país. Hace 2 años creo que hubo otro brote bastante importante, una epidemia de hanta bastante importante. Pero por otro lado, quiero mencionar, y los que tenemos ya de nuevo algunos años esto lo recordamos, que entre las recientes enfermedades hay que mencionar el HIV-Sida. Su comienzo en nuestro país es anterior, no voy a hablar sobre la historia de SIDA, les puedo recomendar bibliografía si a alguien les interesa, pero bueno, su historia en nuestro país, o su comienzo, es en 1982 cuando se registran los primeros casos. De hecho, la campaña que ven ustedes acá sobre el uso del preservativo es de finales de la década del 80. Y circulaba por muchos lugares. Bueno, para agosto del 2000, el número de casos registrados en nuestro país era de 17.615, y el punto más alto de la curva de incidencia se registró en 1996, con 75 enfermos por millón de habitantes. Todos estos datos se los doy porque, no, obviamente no para que lo retengan, sino para mostrarles concretamente cuál es el pico, diríamos, de esa enfermedad, que registró una mayor cantidad de infectados entre los 25 y 35 años. Ahora, los datos para reforzar lo que sigue. El SIDA presentó un rasgo dramático en relación con las condiciones de prevención y tratamiento que se vincula a las condiciones socioeconómicas de los pacientes.
Es decir, la aplicación de las terapias antirretroviral para las personas que tienen SIDA, todavía no existe una cura sobre esta enfermedad. Desde 1996 en nuestro país, que es cuando se generalizan las terapias antirretroviral, bueno, implicó una mejora sustancial en la capacidad terapéutica, pero no significó automáticamente y no significa una esperanza cierta para la mayoría de los enfermos, ya que dado el alto costo de estas terapias antirretrovirales, se estima que menos del 5% del total de los pacientes a comienzos de siglo en nuestro país y en el mundo también tienen acceso a estos tratamientos. Es decir, existe una fuerte desigualdad en el tratamiento de esta enfermedad y el Estado no la garantiza a toda la población. Y con esto no estoy minimizando la tarea de algunas fundaciones, como la Fundación Huésped, ni nada por el estilo, no quiero decir eso, sino que sí, en la década de los 80 y en la década de los 90, las políticas aplicadas en nuestro país desde el comienzo de la epidemia tuvieron su cuota de responsabilidad en la generación de esa desigualdad entre el tratamiento de aquellos que sufren y sufrieron esta enfermedad. Los programas argentinos y latinoamericanos, de hecho, desde la década del 90 o en la década del 90, se caracterizaron por ser inconsistentes y faltos de permanencia en el tiempo, y en efecto, para el caso argentino, el Estado tardó mucho tiempo en hacerse cargo del cuidado y la protección de aquellos que padecían HIV y SIDA. De hecho, tiene limitaciones, como tiene limitaciones el sistema de salud en general. Todo esto para decirles también que fueron muchas organizaciones las que respondieron ante esta ausencia del Estado y se hicieron cargo de la asistencia de personas. Esto pasó con el SIDA, de muchas organizaciones que uno podría decir no gubernamentales, de alguna forma, pero digamos organizaciones que se hicieron cargo por sí mismas, autogestionadas, de la asistencia de las personas, organizaron campañas de recaudación y denunciaron actitudes de discriminación en los servicios de salud, algo que lamentablemente fue muy común, sobre todo con las primeras personas que padecieron esta enfermedad. En la década del 80, recién en 1990, de hecho, se aprobó en Argentina la Ley Nacional de Lucha contra el SIDA, que se fundó en los siguientes principios: el respeto de la autonomía de la voluntad del individuo. En consecuencia, se garantizaba el consentimiento informado para la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos. Esto por ahí uno lo asume hoy, pero en esa época no era así. En segundo lugar, esta ley se basó en la confidencialidad, que se traduce en el secreto médico y en la codificación de los resultados de las pruebas de laboratorio. Esto, por ejemplo, cuando uno se hace un examen prelaboral, eso es muy importante, debe mucho a esto. La no discriminación del portador, la información y la educación sobre todos los aspectos concernientes a la enfermedad y su transmisión. Bien, pese a todo esto, no fue hasta la mitad de los años 90 que se empezaron a realizar campañas masivas sobre el uso del preservativo, pese a la imagen que les digo, ni se advirtió sobre el peligro derivado del uso compartido, por ejemplo, en el consumo de drogas, que fue algo que en los 90 empezó sobre lo que empezó a insistirse mucho, y muchas veces, lamentablemente, estas campañas asumían un tono muy moralizante. Incluso esta que yo les estoy mostrando, algunas de las, digamos en general, de las campañas publicitarias y de educación, a veces tenían un tono moralizante, en donde para este mismo programa, aquellos que consumían drogas y que se contagiaban de SIDA por usar jeringas comunes, compartir jeringas, aparecían eso bajo un tono moralizante, en donde los ponía, busquen si no campañas o afiches sobre SIDA, aparecían de una manera en donde quedaban como ellos los culpables
una enfermedad, y de nuevo, en un tono moralizante que los ponía en un lugar bastante negativo por el uso de drogas. Recién a partir de 1997-1998, el ministerio comenzó a financiar campañas de prevención de SIDA a través de distintas organizaciones no gubernamentales. Bueno, fue bastante amplio, tocó bastantes temas esta presentación sucinta sobre un montón de contenidos de la tradición médica occidental, y enmarcada en esa algunos de los puntos sobresalientes del tratamiento de las enfermedades en nuestro país en torno a algunas de ellas. Obviamente que esto no se agota acá y hay mucho más para decir. En la siguiente clase sobre pandemia, o titulada sobre pandemia, Alberto Una va a comentar muchas cosas más y estimo que también vinculadas a la situación actual con el COVID. Yo simplemente lo que hice fue dar alguna presentación de algunos de los tópicos o puntos principales en esta historia de la medicina y de la enfermedad, que sirvan para ordenar información y para entender cómo las sociedades en el pasado se han enfrentado o han actuado frente a la enfermedad, tanto desde la esfera estatal como las reacciones de la misma población. Y bueno, en ese sentido fue el desarrollo de este encuentro. Un último comentario en torno a ese texto que yo agregué rápidamente para el comienzo de esta materia, la reflexión, esa reflexión ad hoc, si quieren, de 2 o 3 hojas, en donde sobre lo que me interesaba insistir, y no es una idea mía, como menciono en esas 3 páginas, en la importancia y en todo lo que tiene para decir una historia de la medicina o una historia de la salud pública en torno al desarrollo de las enfermedades, y algunas reflexiones que sirven prácticamente, concretamente, para enfrentar situaciones como las que, o tener una mejor estrategia de prevención frente a situaciones como las que nos toca vivir hoy. Monica Green, otra de las grandes historiadoras de la medicina norteamericana, ella, señaló en un artículo muy reciente la sorpresa para ella de que no existan departamentos en las universidades de medicina, departamentos de historia de la enfermedad, historia de la medicina, que tendrían mucho para decir sobre muchas de las cosas que nos ocurren y prevenir entonces, o el desarrollo, o mejor dicho, desarrollar estrategias para la prevención de posibles futuras enfermedades. Bueno, muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.